Soy Juan Antonio Monterroso y soy el director de compras de Grupo Gran Solar. Tener un equipo muy implicado y muy motivado y muy profesional, que lo tenemos, y luego tener también el equipo externo, nuestros proveedores, que también estén en la misma línea, estén orientados hacia nuestros objetivos, que identifiquen nuestros retos y que se impliquen en ellos con nosotros, que sean un partner, como solemos decir habitualmente, y que realmente se impliquen en estos proyectos, y lo estamos consiguiendo. Totalmente, hay que tener unas relaciones profesionales y sobre todo, pues como decía, que ellos tengan también claro cuáles son nuestros objetivos y si están alineados. Hay proveedores que tienen otra manera de trabajar, pero hay algunos que están muy cerca de nuestra manera de entender el negocio y nos siguen y están dispuestos a ello. De hecho, pues ya tenemos acuerdos marcos con algunos de los más relevantes del sector. Crear relaciones a largo plazo con los proveedores fácil nunca es, porque son contratos complejos, son muchos países, diferentes normativas, diferentes legislaciones, muchos compromisos y mucha responsabilidad. Pero sí que es cierto que los proveedores que entienden nuestro mercado y entienden la filosofía de Gran Solar y nos siguen o tienen una manera de gestionar muy parecida a nosotros, sí que se implican bastante y están por la labor. De hecho, pues estamos llegando a acuerdos marco con muchos de ellos y son proveedores de primera línea dentro del sector. Es un escenario de una demanda tremenda, todos los países están apostando por la fotovoltaica y vemos diariamente noticias de Estados Unidos, por supuesto Australia, donde ya estamos, en España, en Europa, países que no parecían muy por la labor o no se entendía que iban a desarrollar mucho en fotovoltaica, como podían ser países nórdicos, y hoy en día vemos que están totalmente implicados. Eso genera un aumento de demanda. Además tenemos otros sectores también que impactan en nuestros materiales, como puede ser el sector de la electrónica, de la movilidad eléctrica, que demandan muchísimo componente electrónico, por tanto mucho silicio, y todo eso impacta también en la fotovoltaica. Es importantísimo que el equipo esté formado y que esté implicado en las nuevas tecnologías, que las conozca, que las investigue, que acuda a seminarios, a webinars y que se forme en ello, es clave para entender. Si entiendes el producto, entiendes cuál es la complejidad de ese producto, vas a entender mucho mejor cómo se comporta este producto y qué problemas te puede presentar a la hora de adquirirlo. Te puedes adelantar mucho más a las reacciones o a las negociaciones con ese fabricante. Ahora mismo diría que tiene que ser optimista, es decir, yo creo que estamos en la parte alta de la curva, donde ya llevamos un par de años con una demanda enorme y probablemente lo único que pueden hacer ya estos precios es empezar a moderarse. En algún momento los fabricantes tienen que ser capaces de asumir esa demanda y ser capaces de dar una oferta que esté en el nivel de la demanda. En ese momento empezaremos a ver esa moderación de precios, eso llegará. Las cadenas de suministro ya desde la Unión Europea inclusive estamos viendo que ya se apunta a iniciativas de desarrollo incluso de la fabricación de microprocesadores, de microchips, de semiconductores en Europa, que sería volver de nuevo al escenario que podíamos tener hace 20 años, donde en Europa había fábricas que hacían obleas para semiconductores. Yo creo que ya se está apostando por ello. Desde la Unión Europea, Estados Unidos también está planteando planes de contingencia. Evidentemente no es algo que vaya a ser en un año ni en dos, pero sí que sería factible que en 4 o 5 años estuviéramos al menos con una parte, un porcentaje de semiconductores fabricados fuera de Asia.